Hola, soy Andrés y quiero darte la bienvenida a este canal, El Tablero de Andrés. En esta ocasión quiero traerte otro video tutorial acerca de la plataforma electrónica y de programación basada en arquitectura libre que tiene a propósito, y hay que mencionarlo, múltiples aplicaciones en ciencias básicas e ingeniería llamada Arduino, que es una plaquita de este estilo. Ustedes la pueden ver acá, este es el Arduino Mega. Y vamos a usar Arduino Uno. A diferencia del Mega, este es otro, está debajo de esta otra plaquita que ya les voy a mencionar qué hace. Lo que vamos a hacer es adicionarle a este Arduino Uno que está debajo una interfaz electrónica que se encarga de realizar el control de un motor DC. Vamos a controlar en este tutorial un solo motor DC. En el próximo tutorial vamos a controlar dos motores DC. Esta placa, en el contexto de Arduino, se le llama un shield o un escudo, como sería la traducción al español. Tiene la capacidad de controlar dos motores DC o un solo motor paso a paso. En general, controlar cargas inductivas. Lo que vamos a hacer es generar un código que nos dé las secuencias necesarias para el motor, que sería simplemente girar en una dirección o girar en la otra dirección. Es lo que vamos a hacer en este tutorial y lo que finalmente vamos a obtener es esto. Una vez conectamos aquí, vamos a poder ver cómo nuestro motor va a girar en una dirección y luego en la otra dirección. Esto sería lo que vamos a obtener en este tutorial, así que bienvenidos y continúen conectados en el tablero de Andrés. Para continuar con este tutorial de la aplicación del Motor Shield y Arduino para manejar un motor DC, vamos a reconocer algunas características básicas que son necesarias para el uso y aplicación de esta tarjeta en proyectos de robótica, por ejemplo. Vemos que está dotado primeramente de un puente H dual L298 que permite acoplar las potencias eléctricas de un motor o un par de motores con el microcontrolador del Arduino. Vemos también en la parte izquierda este grupo de borneras que tenemos acá. Un par de ellas está denominada con A y B. Estos son los canales que vamos a usar para controlar un motor o un par de motores DC. Si vamos a controlar un solo motor, el circuito integrado L298 tiene la capacidad de aportarnos 4 amperios. Si vamos a usar los dos canales, el circuito integrado L298 tiene la capacidad de suministrar 2 amperios por cada uno de estos canales. Vemos también en esta tercera bornera, esta es la alimentación de esta tarjeta, la alimentación externa que debemos usar en algunos casos cuando vamos a usar motores que deben ser alimentados con más de 9 voltios o 12 voltios. Generalmente se puede conectar aquí la alimentación de todo el sistema una vez esta placa o este motor shield sea empotrado o sea ubicado, como vimos en el principio, en la placa de Arduino. Cuando tú alimentas esta bornera, estás alimentando también la placa de Arduino. Hay una recomendación del fabricante y se refiere a el uso de más de 9 voltios. Cuando necesitas más de 9 voltios para alimentar o para mover un motor, 12 voltios generalmente se usan para motores paso a paso, vas a tener que hacer un paso adicional, y es en este pin voltaje de entrada de la placa Motor Shield. Vas a tener que retirarlo manualmente, vas a tener que cortarlo con un cortafrío para que una vez instalado empotrado encima del Arduino Uno no vaya a producir algún daño interno en la placa de Arduino. Una vez reconocida estas características, bueno, tenemos algunas adicionales. No soy muy conocedor de esto, no las he usado. Estos headers que tenemos acá, o estos conectores Molex, sé que este 2 y 3 están relacionados con los pines análogos A3 y A2, y que estas naranja están relacionadas con el pin digital 6 y 5, que están referenciados con un PWM, así que podemos leer ese PWM. Bien, vamos a mirar entonces a continuación esta tabla de aquí abajo.
donde vamos a ver por cada canal cuáles son los pines necesarios para controlar el motor shield. Además, vamos a mirar que cuando pongamos en alto o en bajo alguno de estos pines, vamos a darle unas instrucciones a los motores. Vamos a mirar entonces en el canal A, cuando vamos a usar solamente un motor, como vamos a hacer en este tutorial. En el próximo tutorial vamos a usar dos motores, entonces usaríamos también estos pines de acá, pero en nuestro caso, como vamos a usar solamente un canal y solo un motor, vamos a usar el canal A. Vamos a tener 4 pines dedicados del Arduino, es decir que no los podemos usar para nada más, solamente para controlar el motor. Para darle la dirección, entonces vamos a ver que tenemos el pin digital 12. En las instrucciones decimos que cuando le decimos o cuando le indicamos alto va a ir hacia adelante y cuando le indicamos bajo va a ir hacia atrás. El PWM es el que nos va a dar la velocidad del motor. Tenemos la opción de darle de 0 a 255, donde 0 pues sería está quieto, va subiendo progresivamente y la velocidad iría entonces en aumento. La máxima velocidad sería 255. Para el freno, que sería el pin digital 9, si le decimos alto, entonces frenaría, y low quitaría el freno en bajo. También tenemos una cuarta opción que sería el sensado de corriente. En este caso nosotros no lo vamos a usar. Para algunas personas que están interesadas o relacionadas con la robótica, les podría servir para hacer algún control, implementar algún controlador dentro de su placa Arduino utilizando este sensado de corriente. Cuando vamos a usar entonces los dos canales, los dos motores, vamos a tener no solamente 4 pines dedicados del Arduino, sino que tendríamos 8 pines que no pueden ser usados en nada más. El pin digital 13, el pin digital 11, el pin digital 8 y el pin análogo 1. Estos canales los vamos a ver aquí en el Motor Shield como dos borneras A y B, que ya les había mencionado anteriormente. Es importante mencionar que una vez tú instales o empotres, por así decirlo, esta placa del Motor Shield sobre Arduino, vas a tener una coincidencia exacta con los pines del Arduino con el fin de que puedas seguir utilizando esos pines para tus proyectos. Puedes ver que casan exactamente los pines digitales y los pines análogos. De esta manera, entonces, una vez identificadas las características, vamos a desarrollar un sketch que nos permita controlar, que nos permita indicarle al Arduino, al microcontrolador, en qué momento arrancar o frenar. El programa que vamos a hacer o el sketch que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a indicarle al motor que vaya hacia adelante, luego vamos a frenar, siempre tendríamos que hacer el freno. Vamos a indicarle que vaya hacia atrás, nuevamente frenamos y que se repita esta secuencia. A continuación les voy a presentar cómo realizar la conexión entre el motor shield, una vez ya ubicado encima del Arduino, y el motor. Solamente primero con un motor, luego lo haríamos con dos motores. Para realizar la conexión del motor shield con Arduino 1, lo que hacemos es incrustar el motor shield sobre la placa Arduino. Debemos verificar que cada uno de los headers de Arduino 1 con el motor shield coincidan perfectamente. Los análogos, los pines análogos del motor shield y los pines digitales del motor shield con los correspondientes del Arduino 1. Para conectar el motor DC, lo que haríamos simplemente es conectar o incrustar dos cables en el canal A, que es el que estamos usando para un solo motor, con los cablecitos del motor, de este motor pequeño. Debemos resaltar algo, y es que acá, bueno, en FreeSync, lo que yo estoy usando, no puedo mostrarles cómo se hace este procedimiento, pero debajo de la bornera hay un agujero donde se puede incrustar el cable, y el tornillo lo que hace es ajustar ese cable para que quede apretado allí, quede insertado a presión el cable, y de esta manera se alimente el motor. De esta forma entonces hemos hecho la conexión para un solo motor utilizando el motor shield. Faltaría la alimentación. Yo en la presentación que les hice inicialmente estoy utilizando una alimentación externa
con un par de pilas de 3.7 voltios de litio y va conectado al punto de conexión de alimentación externa de Arduino. Con esto estaría alimentando todo el sistema completo. Para escribir nuestro sketch, lo que haríamos es identificar cuáles son los pines que necesitamos configurar en el Arduino Uno, de tal manera que podamos gestionar estas salidas para darle dirección, para darle velocidad, para frenar o, si ustedes lo desean hacer, para censar la corriente. El pin digital 12 nos va a dar la dirección del motor. Recuerden que estamos usando un solo motor y que podemos usar también dos motores dependiendo de lo que ustedes necesiten. Yo en este caso haría en este tutorial un solo motor. Para darle dirección a ese motor, lo que haría es colocar en alto el pin 12 y para darle una dirección contraria es colocar en bajo ese mismo pin 12. Es decir, cuando colocamos en alto el pin 12 vamos a decirle, ejemplo, dirección hacia adelante, y cuando lo colocamos en bajo le estaríamos diciendo la dirección contraria. Con el PWM lo que haríamos es darle la velocidad al motor. El PWM lo podemos gestionar a través del pin digital 3. El PWM es un valor desde 0 hasta 255, lo que equivale al siguiente gráfico, donde estaríamos variando el ciclo útil de una señal DC de 5 voltios, que es la señal con la que regularmente trabajan los Arduino, los microcontroladores hasta 5 voltios. Si nosotros queremos darle un ciclo útil del 25% a esta señal de C, lo que haríamos es introducir o entregarle como parámetro a la función AnalogWrite 64 el valor de 64 que le estaría dando un 25%. Si queremos darle un 50% a esta señal de ciclo útil, lo que haríamos es entregarle como parámetro a esta misma función 127. Si queremos dar o enviar un PWM con una señal de 5 voltios exacta o un ciclo útil del 100%, lo que haríamos es escribir o entregarle como parámetro a esta función 255. Lo que haríamos a continuación sería empezar escribiendo la función principal, donde nosotros realizamos la configuración de los pines del microcontrolador que tiene la placa de Arduino como entrada o como salida. Vamos a configurar estos tres pines que están aquí, el pin digital 12, el pin digital 3 y el pin digital 9 como salida cada uno de ellos, indicando que desde ese pin el microcontrolador estará enviando una señal, sea o alto o bajo indicando una dirección, o un PWM, un valor de PWM indicando la velocidad o indicando si está frenando o si no está frenando el motor. Vamos entonces a usar la función que Arduino nos entrega, que nos brinda para realizar esta configuración, que se denomina pin mode. Vamos a configurar el pin 3 como salida y la manera de hacerlo es colocar entre paréntesis el pin que vamos a configurar y cómo lo vamos a declarar ese pin, o entrada o como salida. Vamos a escribirlo en inglés como salida. Vamos a hacer lo mismo para los otros dos pines y para ello simplemente vamos a colocar copiar. Vamos a darle aquí el pin 9, pin digital 9 y el pin 12. Estos estarían como salida. De esta manera hemos configurado nuestros pines para realizar la gestión del canal A del Motor Shield. A continuación lo que haríamos es escribir el void loop, que es la función donde vamos a escribir los comandos o las instrucciones que queremos que se estén ejecutando todo el tiempo en el microcontrolador, o que se estén ejecutando infinitas veces en el microcontrolador. En primera medida, lo que haríamos es escribir la dirección del motor. Para esto lo que vamos a decir es que el pin 12 vamos a colocarlo en alto. Lo que haríamos es usar la función que Arduino nos brinda para escribir un pin digital, y sería digital write. Y entre paréntesis lo que haríamos es escribir el pin el cual queremos escribir y vamos a decirle que lo vamos a dejar en alto, lo cual está indicando entonces que nuestro motor estaría avanzando en la dirección hacia adelante. Enseguida
lo que haríamos es escribir nuevamente la función digital write con el objetivo de desactivar el freno. Siempre es el procedimiento que se debe hacer allí, y el freno, si ustedes miran esta tabla de acá, lo vamos a gestionar a través del pin digital 9. Vamos a encerrar entre paréntesis y vamos a decirle en bajo para desactivar el freno. De esta manera el motor tendría la capacidad de moverse, sea en una dirección o sea en otra dirección. La siguiente línea de código hace referencia a la velocidad del motor. Entonces vamos a usar la función que nos brinda Arduino, el entorno de desarrollo de Arduino, que es AnalogWrite, donde vamos a enviar por el pin 3 un PWM de valor 230. Ustedes pueden ensayar con diferentes valores, los que más les convenga. 230 es una velocidad alta para el motor, así que si necesitan una velocidad de la mitad más o menos sería 127. Entonces estas tres líneas que acabamos de escribir acá nos van a dar la dirección del motor. Esto es lo que estaría haciendo, dirección del motor hacia adelante. Aunque bueno, esto depende de cómo tengan ustedes instalados sus motores. Ya lo que ustedes van a hacer es ensayar cómo les va a dar y lo que ustedes precisamente necesiten. También tendríamos que indicarle al código un tiempo de espera que nos va a dar la posibilidad de poder girar ese motor en esa dirección que le hemos indicado. En el caso de nosotros estaría yendo hacia adelante, es decir que estaría ejecutando estas instrucciones 3 segundos. Recuerden que esto es en milisegundos, serían 3000 milisegundos que equivalen a 3 segundos. Enseguida lo que haríamos entonces es realizar el freno para poder cambiar de dirección. Sería en la dirección contraria. Si no realizamos el freno, entonces el motor no va a alcanzar a leer, por decirlo así, la instrucción que está enviando el microcontrolador. Específicamente lo que quiero decirles es darle tiempo al microcontrolador de realizar la siguiente instrucción. ¿Cómo realizamos el freno? Usamos nuevamente la función digital write, donde vamos a indicarle a ese freno, es decir, el pin digital 9, que esté en alto. Cuando nosotros le decimos que esté en alto, lo que estamos diciendo es que el freno se activa, es decir, el motor frena, y tenemos que darle un tiempo también de espera para que esa instrucción se ejecute correctamente. Siempre necesitamos dar en estos casos un tiempo de espera. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? La dirección hacia adelante, el motor se mueve hacia adelante o hacia una dirección específica. A continuación, lo que haríamos para darle la dirección al motor en el otro sentido sería copiar exactamente este mismo código, esta misma parte del código, indicándole al motor entonces ahora que se va a mover hacia atrás. Para esto, recordemos que la dirección nos la da el pin 12, el pin digital 12 es la que nos está dando esta dirección. Entonces lo que haríamos es decirle que avance hacia atrás, cambiamos la dirección, frenamos, damos la velocidad, lo hacemos 3 segundos, y este código, esta línea de código, cada una de estas líneas de código se ejecuta de manera secuencial. Específicamente la función void loop lo que hace es ejecutarse infinitas veces todo el tiempo que tengamos nuestro microcontrolador encendido, o que lo tengamos activo, lo tengamos trabajando en nuestro sistema, en el sistema que hayamos desarrollado. Vamos a ver entonces en resumen qué es lo que tenemos en este código. Void setup y void loop son las dos funciones que siempre vamos a tener que escribir en nuestros sketch o nuestros programas de Arduino. Siempre las vamos a tener, es propio de la programación y del entorno de desarrollo de Arduino, donde en void setup lo que vamos a hacer es configurar nuestros pines, en este caso aplicando la función pin mode como salida cada uno de estos pines, el pin 3, el pin 9 y el pin 12. A continuación, la función void loop lo que hace es realizar una parte muy importante, y es en sí el código o las instrucciones que queremos que se ejecuten todo el tiempo dentro del microcontrolador. Lo que hacemos en primer lugar entonces es darle la dirección al motor hacia adelante con digital write, escribiéndole al pin 12 en alto, colocándolo en alto. Esto le dice al pin 12 o le dice al motor
que vaya hacia adelante. Luego desactivamos el freno, le damos la velocidad a ese motor y cuánto tiempo queremos que este motor esté avanzando. En este código me faltó algo antes de que se me olvide. Yo tengo que realizar nuevamente el frenado aquí al final para que podamos darle tiempo suficiente al motor de ejecutar la siguiente línea de código, que en este caso sería nuevamente esta parte de aquí, ya que esto es un ciclo que se ejecuta constantemente. Bien, ¿dónde quedamos? Quedamos en este freno. Una vez el motor frena, entonces tiene el tiempo suficiente, yo le di un segundo, es decir, 1000 milisegundos, para que podamos girar en sentido contrario nuestro motor. Estamos trabajando solo con un motor y el motor Shield para Arduino. Enseguida lo que hacemos es frenar nuevamente el motor para que nuestro motor gire nuevamente hacia adelante. Esto es lo que se estaría ejecutando todo el tiempo en nuestro microcontrolador. Vamos a realizar la verificación de nuestro programa, de nuestro sketch, para garantizar que esté correcto y que podamos compilarlo para así instalarlo o quemarlo sobre nuestro microcontrolador. Bueno, aquí se me había olvidado, esto hay que colocarle dos paréntesis de esta manera, siempre estas funciones porque son funciones, y vamos a darle clic en este icono verificar. Nos va a pedir que si deseamos grabarlo, vamos a colocarle motor 1, motor shield con un motor, aceptar, guardar, y está compilando nuestro programa. De esta manera vamos a verificar si está bien o si no está bien, si está correcto. Una vez esté correcto nuestro programa compilado como está aquí, lo que hacemos es darle clic a este icono que quiere decir subir este programa que acabamos de hacer a nuestro Arduino. Una vez hayamos guardado el archivo .exe que se genera a través del compilador del entorno de desarrollo de Arduino, lo cual es un paso transparente para nosotros, vamos a desinstalar, vamos a retirar el cable USB y vamos a instalar nuestro Motor Shield encima del Arduino 1. Con mucho cuidado hacemos este proceso, no vayamos a generar algún daño en los pines del Motor Shield, y vamos a conectar nuestro motor al Motor Shield. Recuerden que nosotros estamos usando el canal A. Se debe atornillar en estas borneras. Enseguida voy a conectar nuestro par de pilas. Yo estoy usando un par de pilas de 3.7 voltios. Y lo que voy a observar es precisamente el programa que nosotros desarrollamos, donde nuestro motor gira primero en una dirección, después en la otra, con un retardo de tiempo que puede ser de 3000 milisegundos, 2000 milisegundos, lo que ustedes necesiten. De esta manera hemos terminado nuestro tutorial, hemos alcanzado nuestro objetivo, sea utilizando el código con funciones o sin funciones, podemos lograr lo mismo. Entonces los invito para que sigan aquí en el tablero de Andrés y continúen viendo los próximos tutoriales acerca de Arduino. Muchas gracias.